En los oscuros tiempos de la Edad Media, cuando la peste negra asolaba las tierras y sembraba el terror entre los corazones de los hombres, vivía un joven herrero llamado Eadric en un pequeño pueblo rodeado de bosques frondosos y colinas cubiertas de niebla. Eadric era valiente y trabajador, pero su vida se vio marcada por una tragedia que cambiaría su destino para siempre. Una noche, mientras la neblina envolvía el pueblo y el viento soplaba gélido, Eadric fue llamado a la casa de un noble local. La hija del señor, Lady Elara, estaba gravemente enferma. Su tez pálida y su respiración entrecortada indicaban que la peste negra había llegado a su puerta. Eadric sabía que el mal no perdonaba a nadie, sin importar su estatus social, pero algo en él lo impulsó a intentar salvarla. Con sus manos expertas, Eadric forjó amuletos y brebajes con hierbas de los bosques en un intento desesperado por detener la enfermedad que consumía a Lady Elara. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano, y la joven noble falleció en medio de terribles convulsiones. Aterrorizado por la pérdida y el fracaso de salvar a la mujer que amaba en secreto, Eadric cayó en la desesperación y la locura. No pudo soportar la carga de la culpa y el dolor, y se retiró a los bosques, donde se rumoreaba que moraban criaturas oscuras y malignas. Los lugareños comenzaron a contar historias sobre un ser monstruoso que acechaba en la oscuridad de los árboles, una sombra cubierta de niebla y lamentos. Se decía que era el espíritu atormentado de Eadric, que había sellado un pacto con las fuerzas de la oscuridad para vengarse de aquellos que habían sido indiferentes ante la tragedia de la peste negra. Los días se convirtieron en noches interminables de terror para los habitantes del pueblo, quienes vivían con el constante miedo de ser arrastrados por la sombra de Eadric. Las casas quedaron abandonadas, los campos yacían baldíos, y el eco de los lamentos llenaba el aire. Se dice que hasta el día de hoy, cuando la neblina se cierne sobre el pueblo y la brisa susurra entre los árboles, se puede escuchar el lamento de Eadric, un recordatorio sombrío de los horrores que la peste negra dejó a su paso y del destino oscuro que aguarda a aquellos que desafían a la muerte misma. Con el pasar del tiempo, la presencia de Eadric se volvió más palpable en el pueblo, manifestándose en forma de sombras que se deslizaban entre los callejones oscuros y en susurros que helaban la sangre en las noches de luna llena. Los habitantes, temerosos de lo que acechaba en la oscuridad, comenzaron a buscar una manera de liberarse de la maldición que había caído sobre ellos. Se dice que un anciano sabio, conocido por sus conocimientos en las artes arcanas y su valentía inquebrantable, decidió enfrentarse al espíritu de Eadric. Armado con símbolos sagrados y una valentía que provenía de lo más profundo de su alma, se adentró en el corazón de los bosques, donde se rumoreaba que la presencia de Eadric era más fuerte. El pueblo se recuperó lentamente de los estragos causados por la peste negra y la presencia de Eadric. La vida volvió a florecer en las calles antes desoladas, y la memoria del joven herrero se convirtió en una leyenda que se contaba de generación en generación. Se erigió un monumento en honor a Eadric y a todos los que perdieron la vida durante aquellos tiempos oscuros, recordando a las futuras generaciones la importancia de la solidaridad y el coraje en tiempos de adversidad. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Se dice que, en noches de luna llena, cuando la neblina envuelve el pueblo y los susurros del viento traen ecos del pasado, aún se puede ver la figura fantasmal de Eadric caminando entre los árboles, en paz consigo mismo y con el mundo que lo rodea. Algunos dicen que es un recordatorio de los peligros de la arrogancia y la desesperación, mientras que otros creen que es la prueba de que incluso en la muerte, el amor y la redención pueden prevalecer. Sea cual sea la verdad, la historia de Eadric y la peste negra permanece como un recordatorio eterno de los horrores del pasado y la fuerza del espíritu humano para superarlos. Y así, mientras las estrellas brillen en el cielo y los cuentos se sigan contando alrededor del fuego, la leyenda de Eadric vivirá para siempre en el corazón de aquellos que la escuchan. Durante días, el anciano vagó entre los árboles retorcidos y los senderos cubiertos de musgo, enfrentándose a pruebas y trampas que desafiaban su determinación. Finalmente, en una noche de luna llena, encontró la guarida de Eadric, una cueva oscura y lúgubre donde el espíritu atormentado se escondía de la luz del día. Con palabras antiguas y poderosas, el anciano conjuró una luz divina que penetró en las sombras de la cueva, revelando la figura fantasmal de Eadric. El espíritu, consumido por el dolor y la ira, se abalanzó sobre el anciano con furia descontrolada,
pero éste se mantuvo firme, invocando la bondad y la compasión que aún yacían en el corazón de Eadric. A medida que las palabras del anciano penetraban en el alma torturada de Eadric, una transformación milagrosa tuvo lugar. La oscuridad que lo envolvía se disipó lentamente, y su forma fantasmal se desvaneció en la luz divina, liberando su espíritu de la maldición que lo había atormentado durante tanto tiempo. Con un suspiro de alivio, el anciano regresó al pueblo, donde fue recibido como un héroe. La sombra de Eadric ya no acechaba entre los árboles, y la paz volvió a reinar en las calles antes plagadas por el miedo y la desesperación. Desde entonces, la historia de Eadric y su encuentro con el anciano sabio se convirtió en una leyenda que perduraría a lo largo de los siglos, recordando a todos que incluso en los tiempos más oscuros, la luz de la esperanza y el poder del amor pueden prevalecer sobre la más profunda de las tinieblas. En las noches más oscuras del año, cuando la niebla se espesa y los susurros del viento parecen llevar consigo los lamentos del pasado, algunos habitantes del pueblo afirman haber presenciado eventos extraños. Cuentan que las luces parpadeantes que se vislumbran entre los árboles son en realidad el reflejo de las forjas encendidas, como si el mismo Eadric continuara con su labor de herrero incluso más allá de la muerte. Se dice que aquellos que se aventuran en los bosques en busca de respuestas a sus misteriosos destinos son guiados por una presencia invisible, como si las sombras del pasado los estuvieran empujando hacia un destino desconocido. Los ancianos del pueblo recuerdan con melancolía la época en la que Eadric caminaba entre ellos, su risa resonando alegremente en las calles empedradas. Pero para los jóvenes, su historia es más que un simple recuerdo, es una lección de valentía, sacrificio y redención. Se dice que, en cada aniversario de la llegada de la peste negra al pueblo, una figura encapuchada se dirige al monumento erigido en honor a Eadric. Se detiene ante la estatua del joven herrero, susurrando palabras de gratitud y remordimiento al viento. Algunos afirman que esta figura es el anciano sabio que liberó el espíritu de Eadric de su tormento, mientras que otros creen que es el propio Eadric, aún vigilando sobre su amado pueblo. Y así, la historia de Eadric y la peste negra continúa siendo contada de generación en generación, recordando a todos que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza y el poder del amor pueden brillar con una intensidad inigualable. Y mientras el pueblo siga existiendo, la leyenda de Eadric vivirá en cada suspiro del viento y en cada rincón de su historia.